todos los que nos están viendo a través del canal. El mundo está inquieto. El mundo hoy en día está inquieto por saber dónde está la verdad. ¿Sí? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es el que tiene la razón? Y el detalle no es dónde está la verdad. Nosotros sabemos dónde está la verdad. Hay una verdad absoluta. Esa verdad se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Dios nos ha revelado su palabra para que a través de ella conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él quiere de nosotros. Pero muchos de nosotros, como les estaba comentando ahora, venimos de percepciones religiosas, creencias que no las teníamos por nosotros mismos, no teníamos una convicción propia. Quizás algunos de nosotros fue católico, evangélico, porque su padre era católico, porque su abuelo era católico, evangélico, y muchos aún adventistas son adventistas porque su padre y su madre y sus abuelos eran adventistas también. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros, como leímos en la lectura bíblica, con un propósito. Nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha nombrado, nos ha puesto un título por sobre las demás personas. No porque seamos más que ellos, sino porque el propósito de Dios es, con su pueblo, con sus hijos, llevar un mensaje de salvación al mundo. Hoy en día, el mundo es escéptico a creer que hay una verdad absoluta, no porque no la haya, la hay, sino que el problema es que esas costumbres que adquirimos de nuestros antepasados y de nuestros padres y de nuestros abuelos nos ha llevado a vivir una vida sin una convicción. Simplemente hacemos lo que ya estamos programados, por así decirlo, para hacer. Pero la invitación del Señor hoy es a que sintamos el privilegio de lo que significa ser llamados por Dios. Y mire, noten lo que dice el versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, en la segunda parte dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se trata de ser cristiano por la tradición. Se trata de ser cristiano por convicción. Necesitamos estar convencidos de que somos pueblo de Dios, que somos santos, que somos apartados, que somos llamados de las tinieblas a la luz, pero que tenemos un propósito que cumplir. Y que ahora, como dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay muchos nombres, ¿cierto? Unos se llaman pentecostales, otros presbiterianos, bautistas, testigos de Jehová, católicos, ¿sí? Pero ¿cuál es? ¿Quiénes son los que tienen la verdad? ¿Sí? Usted le pregunta a cualquiera, usted tiene la verdad, y ¿qué le va a contestar? ¿Que no?
Sí. Pero hay una gran diferencia entre tener la verdad y ser verdadero. Es una gran diferencia. Yo puedo tener la verdad, ¿cierto? Aquí la tengo, se las presento. La verdad absoluta. La palabra de Dios, la única autoridad, la autoridad está aquí. Pero ¿qué pasa si esto simplemente lo dejo aquí, plasmado en esas hojas, y no pasa nada con mi vida? Realmente, si esto que está escrito aquí no trasciende a mi vida, entonces no hay verdad. Ahí no hay verdad, ¿sí o no? La verdad está en la palabra, pero Jesús nos enseñó que para que la verdad pueda fluir, como es el propósito de Dios, que la verdad fluya al mundo como verdad, tiene que ocurrir algo en la vida del ser humano. La palabra tiene que hacerse ¿qué? Carne. Tiene que hacerse vida. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero, mis hermanos, analizar algo muy interesante en esta mañana, y es con respecto a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros llevamos un nombre. Es un nombre que Dios nos ha puesto y que Dios siempre ha tenido con su pueblo desde el principio. Desde que el pecado entró en el mundo, Dios utilizó un pueblo para transmitir su luz a los hombres, y lo hizo a través de un pueblo, pero no un pueblo que tuviera la verdad, un pueblo que fuera verdadero. Primero lo hizo a través de Adán y Eva, y yo quiero que me acompañen ustedes al libro de Génesis. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis del capítulo 4. ¿Ustedes recuerdan la historia de Génesis? La historia de Adán y Eva. Dios los creó y ellos tuvieron dos hijos. Uno fue Caín y otro Abel, ¿cierto? Después de que ellos pecaron y Caín fue malo, ¿qué pasó con Abel? Fue asesinado por su hermano. Pero después de que Abel fue asesinado por Caín, dice la escritura que ellos tuvieron otro hijo. En el versículo 25 del capítulo 4 dice: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Es interesante ese nombre en hebreo. Set significa sustituto o puesto en lugar de, porque fue puesto en lugar de Abel. ¿Cuál fue la característica de Abel que lo diferenció de Caín? Que Abel vivía la palabra. Caín se limitaba simplemente a hacer lo que él creía que era correcto, ¿cierto? A presentar una ofrenda de acuerdo a lo que él creía que era bueno. Abel no presentaba a Dios lo que él creía que era bueno. Él presentaba a Dios lo que Dios le pedía. Hoy en día los seres humanos presentan una adoración a Dios que ellos creen que es la manera correcta de adorar. Y por eso es que no pueden ver más allá de sus narices, de sus ojos, lo que ven sus ojos. No pueden ver más allá donde está la verdad, porque es que la verdad no se encuentra delante de los ojos. La verdad trasciende al interior, a la vida. Abel hacía lo que obedecía a Dios, sin cuestionar, sin cuestionar.
¿Sí? Y dice el versículo 24 del capítulo 4 de Génesis: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Reemplazó a ¿quién? A Abel. Pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. ¿Sí ves? Hay algo muy interesante que no quiero dejar pasar por alto. En la Biblia los nombres que están escritos en la Biblia, no fueron puestos por capricho, ¿sí? Antiguamente los nombres se ponían por inspiración divina y tenían que ver con el carácter de la persona, tanto en el momento de nacer como en el futuro, ¿sí? A ver si me explico un poquito mejor. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de Moisés. ¿Han escuchado hablar de Moisés? El nombre Moisés en hebreo significa salvado de las aguas. ¿Sí o no? Ahí lo dice en Éxodo. No lo vamos a buscar porque se nos va ya de frente. Salvado de las aguas. Moisés significa salvado de las aguas porque en el momento en que fue rescatado siendo un bebé de las aguas, ¿cierto? Pero ese nombre trascendió al futuro, cuando él habría de ser el libertador de Israel, conduciéndolo por el desierto, ¿a través de qué? A través de las aguas, del mar muerto, ¿sí? Del mar rojo, ¿sí? O sea que su nombre trascendía en el presente y en el futuro. Así son los nombres en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son producto de la casualidad. Todo tiene una razón de ser. Y dice, hay algo muy interesante de este versículo de Génesis capítulo 4, que dice del versículo 26: y a Set también le nació un hijo, al cual puso por nombre Enos. ¿Y qué dice después? Entonces, a partir de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero Dios les dio un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Eran los escogidos, eran real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Anunciar la salvación. ¿A quiénes? Aquellos que no habían aceptado la salvación, como Caín y su descendencia, ¿cierto? Pero después del diluvio, Dios, de los antediluvianos, solamente dice la escritura, todos perecieron en el diluvio, bajo las aguas. Pero de los antediluvianos solamente quedaron 8 personas, que fue Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas, ¿cierto? Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer ahí en Génesis capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 5 y capítulo 6, ahí lo pueden leer. Y de esos hijos que tuvo Noé, que se salvaron en el arca, desafortunadamente no todos obedecieron a Dios, fueron fieles a Él. Solamente uno fue fiel. Y ese personaje, por su fidelidad, Dios lo escogió, lo apartó, lo llamó para que diera testimonio de su verdad. ¿Sí? Y dice que Sem fue el que dio origen a la genealogía de Jesús. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 3. Si ustedes leen la genealogía, van hasta Sem, hasta Noé y hasta Adán. Sem fue
padre, bueno, fue abuelo, bisabuelo de Abraham. Y a través de la descendencia de Sem, Dios conservó el conocimiento de su verdad a través de un pueblo. ¿Y cómo se llamó ese pueblo al cual Dios escogió después de que la maldad se volvió a llenar en la tierra? Por los descendientes de uno de los hijos de Noé, que fue Cam. La Biblia dice que Cam fue el padre de Cus, y Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod, dice la escritura, fue el padre del paganismo. Nimrod fue el que le enseñó al mundo un falso sistema de adoración. Nimrod fue el que le enseñó al mundo que su líder o su rey era el representante de Dios en la tierra. ¿Sí? Y fue el que enseñó toda la doctrina del espiritismo. Enseñó que cuando una persona muere, su espíritu sube al cielo y toma posesión de una estrella. Eso lo enseñó Nimrod. Y ahí comenzó la falsa religión. Pero a través de Sem y a través de la descendencia de Abraham, que fue descendiente de Sem, Dios escogió un pueblo para conservar su verdad. ¿Y cómo se llamó ese pueblo que Dios llamó a través de Abraham y que conservó la obediencia a Dios? Que enseñó, no lo que enseñaba Nimrod, a adorar falsos dioses, sino que enseñó la obediencia, enseñó a guardar los mandamientos. ¿Cómo se llamó ese pueblo? El pueblo de Abraham. ¿Ustedes saben cómo se llamó? Se llamaban los hebreos. ¿Se lo han leído, cierto? Ahí está. Vamos a leer un versículo para que confirmemos lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Génesis 41, versículo 12, dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, dice la escritura, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Sí? Ahí está hablando de José. ¿Cómo se le llamó? Hebreo. ¿Y por qué se le llamaban los hebreos? Porque alguien se lo inventó y dijo, digámosle hebreos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así fue? Vamos a llamarles hebreos porque ellos son hebreos, porque sí. Vamos, porque suena como bonito. Suena como bonito llamarlos hebreos. No. Porque el nombre tenía un significado. ¿Sí? Y ese nombre, y ese significado de ese nombre tenía que trascender a la vida de ellos. ¿Y qué significaba hebreos en el idioma hebreo? ¿Qué significaba? Significa el que viene del otro lado. El que viene del otro lado. Nosotros somos hebreos también, ¿cierto? Porque el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios llamó a Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Y le dijo: sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Y a él le tocó pasar el Éufrates para poder salirse de la Mesopotamia, dejar todo ese paganismo atrás. Le tocó venir al otro lado del río. Eso es lo que significa hebreos, el que viene del otro lado del río. Dios tenía un propósito con los hebreos, ¿sí? Y algo interesante, Abraham le enseñó a su descendencia, no lo vamos a estudiar a fondo porque ¿sí? No hay tiempo, pero usted lo puede leer en la escritura, en Génesis 15, 16, donde dice que Abraham enseñó a sus siervos y a su familia a guardar los mandamientos. Incluso también fue fiel en los diezmos. Cuando vino después de la batalla, cuando sacó a su sobrino Lot,
y dice que se encontró a Melquisedec y le entregó los diezmos de todo. O sea que fue una persona fiel, no en la teoría, sino en la práctica. Era fiel a los mandamientos de Dios. Y eso era lo que trascendía a los demás. Ese fue el propósito por el cual Dios llamó a ese pueblo. Y después de Abraham, vino Isaac vino Jacob. Y Jacob, después de haber engañado a su hermano, Dios le cambió el nombre cuando él se arrepintió, obviamente. Se arrepintió de su pecado. Pero Dios tuvo un propósito con Jacob. Y Dios le cambió el nombre a Jacob. Y entonces el nombre del pueblo cambió. Ya no eran los hebreos. Ahora eran los israelitas. ¿Y por qué se llamaban israelitas? Porque venían de la descendencia de Jacob. ¿Pero por qué? Si se llamó Jacob, pero Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, porque engañó a su hermano para quedarse con la primogenitura. Pero dice la escritura que él peleó con Dios y venció, y el Señor, cuando vio su corazón, su sinceridad de sacar adelante un pueblo, le dijo: de ahora en adelante ya no te vas a llamar engañador, de ahora en adelante te vas a llamar vencedor. Eso es lo que significa Israel, vencedor, el que lucha con Dios y vence. Eso es lo que significa Israel. Y ese significado trasciende para nosotros, ¿cierto? Porque ¿cuál es la única manera de nosotros vencer? Si luchamos con Dios. Si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, creemos lo que está en su palabra y tratamos de hacer una vivencia de ella. No se trata, mis hermanos, de tener la verdad. Se trata de ser verdaderos para poder ser real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Y después de los israelitas, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron fieles hasta la muerte, ¿cierto? ¿Qué pasó con Israel? En los libros de los reyes nos muestra que empezaron a pedir en Samuel. El libro de Samuel dice que empezaron a pedir un rey como las demás naciones. Empezaron a imitar al mundo. Entonces, cuando comenzaron a vivir de acuerdo a las costumbres del mundo, para ellos ya fue imposible obedecer a Dios. Como hoy en día. Hoy en día la gente no cree que hay una verdad absoluta, no porque no exista, sino porque estamos tan permeados del mundo que no podemos ver la luz. Estamos tan llenos de oscuridad que no vemos la luz. Pero si nosotros nos despojamos de todo lo que somos, de todo nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, si buscamos adorar a Dios no como nosotros creemos que debe ser adorado, sino como Él pide ser adorado, entonces vamos a hallar la luz y vamos a vivir conforme a la luz. Después de los israelitas, que fueron dispersados por los asirios, según la historia, solamente quedaron ¿quiénes? Los judíos. ¿Y por qué se le llama ahora el pueblo judío? Miren la transición. Primero los que venían del otro lado, luego los que eran vencedores, que a la final no vencieron, y luego, ahora, los judíos. ¿Qué significa los judíos? Judá. Judá en hebreo significa quien da alabanza a Dios. Por eso es que la tribu de Judá, cuando marchaban en el pueblo de Israel por el desierto, ellos iban adelante cantando y alabando a Dios. Los que alababan a Dios. ¿Y por qué ellos alabaron a Dios? ¿Por qué Dios les llamó al pueblo judío? Porque la alabanza más grande y el privilegio más grande que tuvo el pueblo judío fue poder ver en persona al Mesías. ¿Sí o no?
Era lo máximo. Gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles cuando se presentaron a los pastores anunciando que nacería Jesús. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Qué privilegio, hermanos. ¿Usted no le hubiera gustado vivir en la época? Haber visto a Jesús. Fue un privilegio. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura con el pueblo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Se avergonzaron de su nombre. Dijeron, no, nosotros no queremos una persona que se sacrifique. Nosotros queremos un libertador, un guerrero, que venga y nos saque del yugo romano. Pero el Señor les había dicho, mi reino no es de este mundo. El propósito de Dios era llevar al mundo a la salvación, pero no con las cosas del mundo, sino con un nuevo reino, el reino de Dios. Por eso el Señor decía siempre, el reino de Dios ha llegado. A Jesús, en boca de Jesús, nunca se escuchó, usted lo puede leer en los evangelios, la palabra iglesia. ¿Sí sabían? A Jesús le gustaba más la expresión reino de Dios o reino de los cielos. Cuando él daba las parábolas decía, y el reino de los cielos era semejante a tal cosa. Reino de Dios, reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros somos. Nosotros no somos de esta tierra. Nacimos en esta tierra. Pero como el Señor nos salvó y nos escogió y nos llamó, ahora venimos del otro lado. El Señor nos ha llamado a las tinieblas, ahora venimos a la luz. Antes estábamos muertos en el pecado y ahora hemos nacido a una nueva ciudadanía. Una ciudadanía que no es terrenal, es una ciudadanía que es celestial. Pero desafortunadamente hoy en día el mundo cristiano quiere ser ciudadanos de la tierra y participar de las glorias celestiales. Y eso no se puede. Porque o servimos al uno o servimos al otro. No podemos servir al mundo y no podemos tener dos señores. ¿Cierto? El Señor levantó una iglesia con 12 apóstoles. ¿Sí o no? Y a través de esos 2 apóstoles, como los judíos no quisieron, se avergonzaron de su nombre, entonces el Señor dijo, ahora yo voy a llamar a un pueblo que no era pueblo, y llamó al pueblo gentil. A los que no eran ni hebreos de sangre, de descendencia, ni eran israelitas, pero ahora eran gentiles. Pero por la fe se habían hecho, aceptando al Señor, hijos de Dios. Y Dios les dio un nombre. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a la iglesia en los principios? La iglesia apostólica, los apóstoles, ¿cierto? Y después de la iglesia apostólica vino la persecución por parte de Satanás, se llenó de ira y a través del paganismo comenzó a perseguir a todo aquel que adorara a Cristo Jesús. Lo persiguió hasta la muerte. Después, el paganismo se cristianizó y se mezcló, ¿cierto? Ahora ya la iglesia cristiana tenía el nombre de Cristo, pero sus costumbres eran como las costumbres de los pueblos. Y por eso es que muchos hoy en día que se dicen ser cristianos, en su boca tienen el nombre de Cristo, pero guardan las costumbres de los pueblos. ¿Y cuáles son las costumbres de los pueblos? Las fiestas de los pueblos, ¿cierto? Las fiestas de los pueblos, ¿sí? Todas esas fiestas, que la Navidad, la fiesta de la madre, la fiesta del padre. Lo digo con respeto, ¿no?
no con el propósito de crear controversia, pero Dios en la Biblia, para enseñarnos el plan de la redención, nos dejó un esquema que fue el santuario, que era figura de las cosas celestiales y que nos enseñarían la salvación a través de las fiestas judías. Obviamente hoy no guardamos esas fiestas, pero sí hay una enseñanza en esas fiestas, ¿cierto? Hay una enseñanza en todo el sistema del santuario que no lo vemos porque estamos absortos en las otras festividades. Y empezamos a inventar otras fiestas, el día de fulano, y el día de la secretaria, y el día del secretario, y el día del hombre, y el día de la mujer, y el día del niño, y el día de la niña, y el mundo nos ha llenado de tantas cosas, de tantas enseñanzas absurdas, que el amor y la amistad, que el Halloween. Y nosotros decimos, como estamos aquí en esta tierra, eso no tiene nada de malo. Porque yo amo a Dios, dicen, amo a Dios, pero el Señor dice, este pueblo de labio me honra, pero su vida no está conforme a la palabra. Y por eso no podemos ver la verdad. Roma, durante 1260 años se encargó de destruir al remanente de la Reforma, ¿sí? A través de la Inquisición. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Desde el año 538 al año 1798 fueron ¿ustedes saben lo que son 1260 años? Los mismos cristianos persiguiendo a los cristianos, matándolos sencillamente porque no querían someterse a la autoridad eclesiástica, porque tenían el pensamiento y sus propias convicciones. Nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, a creer en la verdad absoluta, no en lo que diga el hermano, no en lo que yo les diga a ustedes, hermanos, no es lo que les diga el pastor, no es lo que diga el anciano, es lo que diga la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para enseñar, pero nuestras propias convicciones deben ser forjadas de acuerdo a nuestra propia relación con el Señor. Porque nadie come por otro, ¿sí o no? Yo que me gano con saber las profecías, y entonces la otra persona dice, no, pues con él ya se las sabe, yo no necesito saberlas. El hermano ya se leyó la Biblia, entonces yo no necesito leerla, que él me lo diga a mí, ¿no? Y por eso es que el mundo está como está, porque el mundo evangélico, el mundo cristiano, cree no lo que dice la palabra de Dios, cree lo que dice el líder, lo que dice el líder. Ahora, después de toda esa época que ya pasó y que hemos mencionado del oscurantismo, el Señor levanta un pueblo. Hubo un reavivamiento de la fe dentro de la iglesia reformada. ¿Cómo se llamó ese pueblo? En 1844 se llamó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Dios le puso ese nombre no porque se escuchaba bonito. Ese nombre tiene un propósito, mis hermanos. Ese nombre tiene un objetivo. Y yo quiero compartirles con ustedes, mis hermanos, ya para ir concluyendo, lo que significa ser adventista del séptimo día. Les voy a compartir eso. Y lo que implica, vamos a ver, estamos hablando de que Dios siempre ha guiado a un pueblo, siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido un pueblo con unas características que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿cierto? Lo dice Apocalipsis 12:17. Entonces, si el Señor
Desde que llamó a sus hijos a ser luz para el mundo, los llamó con un nombre y con un objetivo. Entonces, ¿será que nosotros, si creemos, hermanos, que Dios nos ha traído aquí por su voluntad, si creemos que hemos sido escogidos y que nos ha dado un nombre, qué significado y qué trascendencia tiene para nosotros? Yo quiero compartirle a mis hermanos en este libro, El Remanente. Escucha lo que dice aquí. En el capítulo 11 de este libro hay un título que dice el nombre de nuestra organización. El nombre. Recuerden lo que les dije al principio. Los nombres que fueron escritos en la Biblia fueron escritos con un objetivo. Y nosotros no somos ajenos a esto. Si nosotros creemos que somos pueblo de Dios, Dios nos sigue dando el mismo trato ahora como lo dio a los hebreos, ¿sí? Nos dio un propósito. Y dice la señora Elena G. White, recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por parte del pueblo remanente. Se me mostraron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos, que se decían ser cristianos, hollaban la ley de Dios. ¿Qué significa eso de hollaban la ley de Dios? La pisoteaban, ¿cierto? Bajo sus pies. Y se postraban ante una institución papal. ¿Cuál es esa institución papal? El domingo. Recuerden, proféticamente, el cambio del sábado para el domingo fue producido ¿por quién? Por Roma. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se postraba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento, que es el sábado. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera del aparecimiento de nuestro Señor en el cielo. Así fue como Dios levantó este pueblo adventista, con dos propósitos. Uno, anunciar la venida de Jesús, y dos, anunciar la fidelidad a los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque era el mandamiento que había sido pisoteado. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Con orgullo, mi hermano, usted debe decir, nosotros somos adventistas del séptimo día. Uy, ¿cómo así? ¿Eso qué significa? Bueno, ahí viene la cosa. Adventista, porque estamos esperando la venida del Señor. Y del séptimo día, porque dentro de los 10 mandamientos que también debemos observar, exaltamos a aquel que nos muestra a Dios como nuestro creador. Y echamos por tierra ese mandamiento que instituyó Roma para pisotear la ley. No podríamos elegir, dice, el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan los 10 mandamientos en su totalidad, el dragón guerrea contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira.
porque se atreven a levantar el estandarte y desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día representa los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora como una saeta del arco del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que surge y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la iglesia de Dios. No, es que yo no digo que soy adventista, yo digo que soy de la iglesia de Dios. Escuchen, un nombre tal, yo soy de la iglesia de Dios, un nombre tal, suscitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre es demasiado indefinido. Todo el mundo dice que es hijo de Dios, hasta el borrachito que va por ahí. Para el pueblo remanente de Dios, es un nombre indefinido. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Y nosotros hemos sido llamados a encubrir la verdad, ¿cierto? No. Eso fue lo que hicieron los judíos. A los judíos ya les daba pena. ¿Sí? A los hebreos les dio pena. A los judíos les dio pena. A la iglesia romana le dio pena. Y a nosotros nos debe dar pena proclamar la luz en nuestro nombre. Somos adventistas del séptimo día. Pregunta: ¿estamos avergonzados de nuestro nombre? ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos: no. No nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Somos adventistas del séptimo día y nunca debemos estar avergonzados de este nombre. Como pueblo debemos tomar una posición firme en favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios, seremos librados de los peligros y no seremos entrampados ni corrompidos por ellos. Para que esto pueda ocurrir, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, Dios nos ha dado un nombre. No debemos avergonzarnos de él, porque ese nombre nos identifica. Para eso son los nombres de la Biblia, para identificar el carácter de la persona. ¿Sí? Como el Señor, Apocalipsis dice que Jesús en el cielo no se va a llamar Jesús. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían eso? Vamos a leerlo, con eso terminamos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Y qué cosa? Y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el nombre tiene que ver con las características del que lo posee. Jesús en la tierra nueva va a tener un nombre nuevo, de acuerdo a las características de su obra. En la tierra fue Jesús, Dios con nosotros. Porque Jesús significa ¿qué? Salvador. ¿Cierto? Y en el cielo, en la tierra nueva, va a tener un nombre de acuerdo a ese carácter. Y nosotros también vamos a tener un nombre nuevo. Dice que el Señor escribirá sobre nosotros su nombre, su carácter. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios,
y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por el nombre que nos has dado. Gracias, Señor, porque somos adventistas, porque esperamos tu venida. Y del séptimo día, porque creemos que nos has dejado este día para que entendamos y reconozcamos que solo tú eres nuestro Dios, que en 6 días hizo que creaste el mundo y el séptimo lo dejaste para que pudiésemos tener una relación más estrecha contigo, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos avergonzado en algún momento de nuestra vida de lo que somos. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a cumplir el propósito con el cual tú nos has llamado, que podamos prepararnos y preparar a otros para tu venida. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Hermano, para despedirnos vamos a entonar el himno 529.